A continuación, Educación Superior. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Educación Superior, un programa que trata del aseguramiento de la calidad de la educación superior con la conducción del doctor Gustavo Estrella. Educación Superior. Estimados televidentes, en nuestro programa Educación Superior del día de hoy tenemos el agrado de presentar un tema de suma importancia para la vida de nuestro país: la corrupción. Sobre la corrupción tenemos noticias todos los días, en la televisión, en la prensa. Cada día nos trae algún problema que ha suscitado en X o Z institución del Estado. Qué grave es esto. Pero hay la lucha anticorrupción. Hay muchas instituciones que se han dedicado a esto. Y precisamente hoy vamos a presentar una iniciativa muy singular, muy particular, de lucha contra la corrupción. Para esto hemos invitado a la magíster Gisela Montalvo, que es la presidenta del Centro Ecuatoriano de Excelencia en Anticorrupción. De esto vamos a hablar, del Centro Ecuatoriano de Excelencia en Anticorrupción. La magíster Gisela Montalvo es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Es máster en Políticas Públicas por la Universidad del Desarrollo de Chile. Es máster en Administración de Empresas. Realizó cursos de gobernanza y liderazgo político y de formación de mujeres para gobierno corporativo y alta dirección en el IDE. Actualmente es la directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Los Hemisferios. Y como habíamos indicado, es la presidenta del Centro Ecuatoriano de Excelencia en Anticorrupción. Gisela, gracias por aceptar esta invitación y bienvenida. Gracias, Gustavo, por esta invitación y por permitirnos presentar a la ciudadanía esta iniciativa tan valiosa de las universidades, que es la creación del Centro Ecuatoriano de Excelencia en Anticorrupción. Qué interesante, de eso vamos a hablar, Gisela. Bueno, iniciemos. Existe el Centro Ecuatoriano de Excelencia en Anticorrupción. Gisela, ¿en qué consiste este centro? ¿Cuáles son sus finalidades, objetivos? Por favor, Gisela. Bueno, siempre estamos hablando, como usted mencionaba, de que algo se debe hacer para luchar contra la corrupción. Estamos como ciudadanos cansados de prender las noticias y cada día encontrar un nuevo acto de corrupción, que si bien es bueno que se vayan identificando y la lucha y se vayan reconociendo y limitando, también pasa que se está entendiendo que el día a día y la gestión pública o privada tiene como medio de hacer las cosas tener actos corruptos. Entonces, hace un año, gracias a la motivación de la Embajada de Canadá, en conjunto con CERES, que es del Consorcio Ecuatoriano por la Responsabilidad Social, nos invitaron a varias universidades a pensar en qué podíamos hacer para nosotros promover este cambio cultural hacia una cultura de ética, de transparencia, de rendición de cuentas. La invitación fue a las universidades. Exactamente, justo a las universidades del país, y esas son las que conformamos el Centro Ecuatoriano de Excelencia Anticorrupción. Creo que es maravilloso el ver que varias universidades estuvimos interesadas en tomar nuestro rol protagónico, en tener una acción que nos diferencie y que realmente cambie la cultura. No solo podemos estar en la investigación, que está muy bien y es parte de lo que hacemos. Es parte de la academia. Pero dentro de la educación tenemos que hablar de transparencia, de una cultura de ética, de cumplimiento, de rendición de cuentas, y es así que nos unimos. Las universidades que somos miembros hasta el momento es la Universidad Internacional SEC, la Universidad de Hemisferios, de la que soy parte,
la Universidad de la SUAY, el IAEN, que es del Instituto de Altos Estudios del sector público, así que también hay un brazo del sector público interesado en también involucrarse en este tema. Está también la Universidad de San Francisco de Quito y tenemos el apoyo de la Universidad de las Américas también. Esto en conjunto con la Embajada de Canadá, que tiene un centro similar al que nosotros tenemos, pero en Canadá desde la Universidad de Ottawa. Entonces, quienes nos han promovido y es con quienes hemos creado este Centro Ecuatoriano de Excelencia en Anticorrupción. Qué interesante la forma como han creado este centro. ¿Cuáles son los objetivos? Nuestros objetivos es generar conductas que prevengan, que limiten y que transformen las acciones de la sociedad hacia una cultura de transparencia y ética. A través de la educación. A través de la educación, que es lo esencial. Hablamos de eso y siempre se dice, el cambio, para realmente cambiar lo que vivimos en el país, se debe educar a la gente. Entonces, no hay como decir solo no es mi eje transversal y en todo lo que hablamos está. Se necesita realmente que hayan clases de ética en las diferentes áreas, porque no es solo para los que hemos estudiado ciencias políticas o para el que estudia leyes, esto también tiene que estar para el que estudia administración de empresas, para saber cómo manejar una cultura de transparencia y de cumplimiento en sus organizaciones. Esto entra en quienes estudian pedagogía para saber qué educan a los niños y a toda la sociedad. Entonces esto es una responsabilidad de todos. Los actos corruptos a veces pensamos además, ¿qué es lo macro, no? O sea, lo que escuchamos de tal vez empresas internacionales con el Estado, pero también hay actos de microcorrupción, que es, y a mí me encanta dar este ejemplo ahora, que es el sacar un salvoconducto cuando no necesitamos. Y no, pero di que vas al doctor. No, ese es un acto de microcorrupción. Y por eso tenemos que comenzar a educar que si eso está mal, si eso lo normalizamos, luego generamos a que cosas grandes también se normalicen y es el medio para llegar a los resultados. Entonces, la educación y el cambio desde lo micro es lo que nos va a llegar a cambiar lo macro, que es la cultura de ética y transparencia que todos queremos. Pero Gisela, el cambio de cultura a lo que ustedes están manifestando y manifiestan y expresan en sus objetivos es duro. ¿Cómo lograr este cambio de cultura para transparencia, verticalidad, honorabilidad? ¿Cuál sería un procedimiento, un proceso? Creo que, a ver, sí es cierto, es un cambio duro, va a tomar tiempo, tal vez los resultados no los veamos de un día para el otro, pero con que lleguemos a una persona a cada universidad y que esa persona al momento en que tiene la oportunidad de cometer un acto de corrupción y ese rato nos recuerda lo que aprendió en una de nuestras universidades y no lo hace, hemos cumplido con nuestra misión, por una parte. Porque es poco a poco. A veces queremos llegar en grande y eso nos frustra. Creo que debemos ir paso a paso, el ir haciendo conciencia de qué cosas pueden afectar y qué realmente es la corrupción, que además es interesante porque hemos analizado con nuestros jóvenes y vemos que ellos sí tienen muy claro cuáles son los tipos de actos de corrupción que cometen, pero que están en el día a día. Claro. Y de ahí, lo segundo que nosotros estamos haciendo, y creo que es la forma de lograrlo, es unir esfuerzos. La lucha contra la corrupción no es bandera del Centro Ecuatoriano de Excelencia en Anticorrupción, no es bandera de la universidad, esto tiene que ser una bandera de todos, esto es una responsabilidad de todos y por eso muchas de las acciones que estamos llevando a cabo las hacemos en conjunto con gremios, con otras universidades, con el sector privado, es decir, con embajadas, como le mencionaba, hemos tenido la oportunidad también de trabajar con la cooperación alemana, entonces es unir esfuerzos y hacer algo más grande si a la final tenemos un objetivo común entre todos. Para unir esfuerzos es necesario que se conozca este centro y sus objetivos y necesitan ustedes hacer programas de socialidad, de socialización. ¿Han hecho esto desde luego? Sí, exactamente. Bueno, el centro fue lanzado hace un año, en febrero, justo antes de comenzar la pandemia, entonces eso nos cambió un poco, digamos, la hoja de ruta que teníamos de este primer año en el que llevamos, pero dentro de nuestras universidades hemos hecho webinars que han estado abiertos al público para hablar justo, por ejemplo, de corrupción frente a la pandemia y cuáles son los retos que se nos venía. Eso hicimos a inicios de la pandemia para ver, por lo menos dar unas luces de dónde podrían haber casos de corrupción y qué se podría hacer. Y luego hemos trabajado, por ejemplo, en conjunto con las cámaras, con la Cámara de Comercio de Quito puntualmente, en desarrollar 2 productos. El uno fue un tema de
de hacer un manual de ética y buenas prácticas para MIPYMES, porque además la corrupción no es solo del sector público. Entonces, a ratos hacemos corrupción igual sector público, eso y es lo que las encuestas nos dicen, pero el sector privado también tiene que entrar, y si el 94% de nuestro sector productivo son pymes, no debemos solo trabajar con las grandes que tienen los equipos y pueden armarse todo una área especializada, sino irnos a las pequeñas empresas que realmente lo pueden hacer y hay la voluntad de hacerlo. Hicimos una encuesta antes de lanzar este manual de ética y la mayoría de empresas MIPYMES en nuestro país estaban de acuerdo en que quieren ser parte e implementar un manual de ética. Y luego, igual con la Cámara de Comercio de Quito, lanzamos los 10 pasos para un emprendimiento honesto. También somos el país número 1 en emprendimientos en Latinoamérica. 10 pasos para el emprendimiento. 10 pasos para el emprendimiento honesto. Es decir, ¿qué debo hacer? No ya cuando estoy y tal vez hice malas cosas. ¿Qué debo ir haciendo paso a paso para que estén bien las cosas desde el inicio de mi función? ¿Y qué estamos haciendo? Difundiendo esto en redes sociales, poniéndolo abierto al público, uniéndonos a quienes más siguen, poniendo en nuestras redes sociales de cada universidad, invitando a todos a seguir estas iniciativas sencillas, pero realmente importantes para este cambio cultural. La Cámara de Comercio per se tiene que realizar sus propios programas para socializar entre sus miembros esto que estamos conversando ahora. Sí, de hecho hicimos en conjunto 3 webinars. Ajá. En el que tuvimos casi 300 representantes de empresas a nivel, digamos, de Quito, porque es la cámara de aquí, y lo estamos difundiendo y haciendo nuevas alianzas para difundirlo en otras ciudades, pero ya llegamos a 300 personas, que de estas 300 empresas, el 10% lo implementé. Logramos nuestro objetivo porque va cambiando, y ellos, ¿qué van a hacer en su cadena de valor con sus proveedores que también tienen? También invitarles a que lo hagan, porque se demuestra que es fácil hacer las cosas bien y además que genera rentabilidad. O sea, el hacer las cosas fácil y de la manera no correcta puede dar un beneficio inmediato, pero a largo plazo hemos visto que las empresas no funcionan. En cambio, las que tienen continuidad son las que van haciendo las cosas bien, claras, en orden y pensando en el bien colectivo, no solo en el bien personal. Qué bien, Gisela. Vemos que están inmersas algunas universidades en este proyecto, en este centro tan especializado para la lucha contra la corrupción. ¿Por qué es importante que la academia tenga estas iniciativas, Gisela? Porque somos un actor más de la sociedad civil y no podemos dejar por un lado en manos de otros que la situación cambie. Y segundo, porque tenemos el poder en nuestras manos de educar a buenos ciudadanos. La educación. Tenemos a jóvenes que creen en nosotros, por eso están en nuestras universidades, y es con ellos con quienes debemos trabajar y dar el ejemplo e inculcar una cultura de valores, de buenas prácticas, el cambiar la forma de ver las cosas, del que no digan, no, yo no voy al sector público porque es corrupto, que es lo que escuchamos. O esta es la manera de hacer las cosas y mi jefe las hacía así. No, el demostrarles que las cosas se pueden hacer bien y que en base a la educación en valores es como vamos a hacer un efecto multiplicador que decíamos, esto no es inmediato, pero realmente vamos a poder ver los resultados en un mediano y largo plazo. Así es. Otro de los sectores que necesitaría que se intervenga, si cabe el término, con estas iniciativas y estas ideas, son los movimientos y partidos políticos, que se concentren haciendo capacitación con la anticorrupción. ¿Cómo es posible que mucha gente diga yo no me meto a la política porque la política es corrupta, por el hecho de que A o B o Z político ha cometido este tipo de infracciones? Entonces ahuyenta a mucha buena gente, llamémosle así, entrar en la política, que la política es una actividad noble del ser humano. Y usted, como estudiosa de las ciencias políticas, muy bien la conoce. La política no es corrupción. Los corruptos son algunos políticos. Pero la política es una actividad noble que se centra al servicio de la comunidad. Y ahí deberían intervenir. ¿Cómo educar a los futuros políticos en los movimientos, en los partidos políticos, con asuntos de anticorrupción que sean nobles? ¿Cómo vemos? Ya hemos dicho, ¿cómo vemos en la televisión, en los periódicos, que tal político, que tal persona ha cometido esto, aquello? Bueno, y la pregunta está conectada con mi reflexión con los jóvenes. ¿Qué percepción tienen los jóvenes de la corrupción? ¿Cómo ha visto? ¿Han hecho ustedes algún acercamiento, algún estudio con los jóvenes sobre la percepción que tienen ellos para la
contra la corrupción? Bueno, Gustavo, en la primera pregunta que usted me hace, es esencial, y por eso, por ejemplo, y voy a hablar, a pesar de que presido el Centro Ecuatoriano de Excelencia Anticorrupción, voy a hablar desde la dirección de la Escuela de Gobierno, que es mi rol dentro de la universidad, y justo eso es lo que buscamos desde hace 13 años, formar a líderes públicos y políticos para que realmente entiendan cuál es el rol del servidor público, que es servir a la ciudadanía, satisfacer sus necesidades, y todo esto con una visión humana. Como usted decía, el rol del servidor público y la política es la función más noble, porque es trabajar por la gente, desde donde podemos hacer más cosas. Lo malo es que a veces también los ciudadanos tenemos una responsabilidad no asumida bien, que es elegir a quienes nos van a representar. Exactamente. Y exigir que las cosas pasen. Entonces no solo es del que está ahí, también es nuestra culpa de no haber tomado en cuenta la tremenda responsabilidad que estamos dando a los políticos. Pero ahí está, la academia estamos para formar, y hay muchos, como usted dice, esto tendría que ser la falla dentro de lo general. Sí, escuchamos muchos casos que nos incomodan y nos afectan, pero también hay muchos funcionarios públicos de sacarse el sombrero, de ver la función que han hecho, que son el ejemplo, y son el ejemplo para todos nosotros, y es quienes deben estar ahí. Y justo en esto unido, porque somos academia y queremos que los jóvenes se formen en política, que se formen en lo que quieran ser, pero quienes quieran estar en política entren. Hicimos un estudio dentro de nuestras universidades de la percepción de los jóvenes frente a la corrupción. ¿Ya? Y preguntándoles desde qué consideran, qué es y qué no es corrupción. Y eso fue muy gratificante, porque ellos tienen muy clara la corrupción, de qué se trata, de que copiar en un examen es corrupción, de que utilizar un parqueadero que no nos corresponde es corrupción, pero que también es corrupción el no ser lo que realmente quiere ser, o el que digan no, es que era el medio para hacer las cosas. Entonces la microcorrupción, que a veces está normalizada, la tienen muy claro, y eso es a lo que queremos prevenir. Pero seguimos viendo que la corrupción en ellos es considerada que es más en el sector público que en el sector privado. Claro, esa es la percepción, ¿no?, que existe. La corrupción está más en el sector público, se dice, cuando también en el sector privado, pues como usted muy bien dice, Gisela, existe también este tipo de corrupciones. Qué bien. Entonces se hizo un estudio con los jóvenes sobre su percepción sobre este asunto, ¿no? Exacto. Qué bien. Y hay como varios encuentros que hemos sacado del estudio, que de hecho lo vamos a publicar y vamos a hacer una presentación en un congreso internacional que es Academia contra la Corrupción, que se realiza en México. Obviamente es online por la pandemia. La próxima semana vamos a presentar ahí oficialmente los resultados, pero es muy gratificante ver primero la conciencia que hay de los jóvenes de qué es la corrupción, de que es una responsabilidad ciudadana, que tenemos que involucrarnos. No solo es un tema del sector público, de la sociedad civil o del sector privado, sino que es de la ciudadanía en general, una responsabilidad. Una responsabilidad global, ¿no? Global, que es tanto de hombres como de mujeres, de todas las carreras, y sobre todo esto, que tenemos que tener acciones de involucrarnos para estar ahí. Entonces, a veces se maldice que los jóvenes no hay la conciencia o que no quieren involucrarse, pero ellos quieren hacerlo. Lo que pasa es que a veces tampoco les damos los espacios. Entonces, dentro de esta encuesta y esta investigación que estuvimos haciendo, también hicimos focus groups en donde ellos agradecían a los jóvenes porque quieren involucrarse, quieren cambiar las cosas, y ven espacios como el Centro Ecuatoriano de Excelencia en Anticorrupción como un espacio para cambiar las realidades que tanto les incomoda y que hacen que ellos no quieran entrar en la vida pública, o tal vez entrar en temas que a ellos les gustaría, pero que sienten miedo que eso pueda corromper la gestión que ellos están realizando o que quieren realizar. También el asunto es que movimientos y partidos políticos den oportunidad a los jóvenes que vienen de la academia bien educados, bien formados, con conceptos de anticorrupción éticos, pero que tienen que darles la oportunidad a que surjan dentro de los movimientos y partidos políticos. Parecería ser de que los jóvenes un poquito son rezagados, igual que las mujeres, pero bueno, se está la brecha acortando en esto de mujeres. A propósito de mujeres y de corrupción, Gisela, ¿usted ha escuchado que la mujer en la vida pública, en el servicio público, es menos corrupta que el hombre? ¿Será verdad eso? Hay estudios que lo dicen. ¡Qué bien, qué bien! Cuéntenos. Hay estudios internacionales. Cuéntenos. Que dicen que la mujer en cargos de poder es menos corrompible que el hombre. Y
el análisis y la investigación que se ha hecho es por todo este rol de la mujer también de corresponsabilidad, de pensar en la familia, en la casa, en el hogar. Que estoy de acuerdo y creo que así es, porque las mujeres que hemos decidido tener dos roles, el rol profesional y el rol de la familia y del hogar y de los hijos, sí estamos todo el tiempo pensando en las dos cosas. Que no digo que tal vez haya muchos hombres que lo hacen, lo que digo es que tal vez las mujeres lo hacen un poco más, y por eso creo que es una oportunidad de involucrar más a las mujeres en puestos de poder, en las tomas de decisiones, pero esto no excluye al hombre. Esto hace que también en conjunto, con cada uno con sus cualidades específicas, tanto hombres como mujeres, puedan trabajarlos de conjunto y generar una cultura positiva, que es lo que buscamos. Qué bien, qué bien. Bueno, esperemos que así sea, ¿no? Y esperemos que en algún momento digamos, hombres y mujeres no somos corruptos, somos éticamente comprensibles para los problemas de la sociedad. Ojalá algún día lleguemos a eso. Un asuntito, Gisela, sobre el centro. ¿Qué acciones importantes han hecho ustedes para... Algo nos contó ya hace un momento, pero ¿qué acciones importantes han hecho ustedes para cumplir con esos objetivos o finalidades para los cuales se conformaron? Bueno, tenemos, justo como les comentaba, 3 líneas de trabajo interuniversitarias. La una es los temas de investigación, los otros de capacitación y de generación de conocimiento, la tercera línea. En los temas de investigación tenemos este estudio que hemos hecho de la percepción de los jóvenes frente a la corrupción y cómo ellos la ven, como les comenté, la estamos próxima a presentar oficialmente y sacar un paper académico entre las universidades. Hicimos también con la Cámara de Comercio esta investigación de la apertura de las pymes en entrar en una cultura de compliance, como la conocemos, o de cumplimiento, para tener políticas y una cultura de transparencia y anticorrupción. Eso por el lado de investigación. Por el lado de capacitación hemos hecho varios webinars que están abiertos a la ciudadanía, todos alrededor de la lucha contra la corrupción, la transparencia, herramientas, pero esto también hemos invitado a actores internacionales. Esto no es algo de las 6 universidades que estamos ahora con el apoyo, sino a nivel internacional. Hemos tenido gente de Transparencia Internacional, justo hemos tenido a gente experta en temas de género y anticorrupción, entonces estamos en esa línea llena de generación de conocimiento, el escribir, el analizar, el involucrarnos en las acciones del día a día, el buscar acciones que prevengan la corrupción, y por eso estamos con los gremios, con las cámaras, con el sector público, con el privado, con la sociedad civil, porque esta es una lucha de todos y eso es lo que queremos hacerlo. Y obviamente esto es una cultura de integridad interna en las universidades, porque también puede haber casos de corrupción en las universidades y es nuestro compromiso universitario, como externo, en todas nuestras materias, en nuestras universidades, comenzar a incorporar la cátedra de ética y anticorrupción en todas las carreras. Esto no es de una carrera, esto es de todas las carreras y de toda profesión que demos y ofrezcamos. Qué bien, Gisela, es muy loable las acciones que está realizando el Centro Ecuatoriano de Excelencia en Anticorrupción, y les felicito a quienes están involucrados, a las universidades, a los maestros, a los profesores. Las clases que usted menciona, posiblemente de ética, van a dar resultados. Esperemos que así sea, del buen manejo del gobierno, esperemos que así sea. Y yo les auguro muchos éxitos y les felicito y les agradezco que estén en esto. Gisela, le agradezco su participación, muchísimas gracias. Muy amable, ha sido muy clara su intervención. Muchísimas gracias. No sé, sus palabras finales. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Un gusto poder contarles de esta iniciativa de las universidades a nivel nacional. Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales, a que se unan a nuestros proyectos y que esta lucha contra la corrupción no sea de pocos, sino sea de todos. Viene un nuevo gobierno, es una oportunidad de que las cosas cambien y que exijamos como ciudadanos que las cosas se hagan bien, porque se las puede hacer bien y eso va a generar un país, como todos hablamos, sostenible, competitivo, desarrollado. Eso puede pasar, pero si cada uno somos responsables de nuestro rol como ciudadanos, como función pública, como gerente de una empresa, y hagamos las cosas mejor. Así que eso creo que lo debemos hacer y lo podemos hacer, y es buen negocio, como lo dice. Qué bien, esperemos que así sea. Gracias, Gisela. Y a ustedes, amables televidentes, muchas gracias por atendernos.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Educación Superior, un programa que trata del aseguramiento de la calidad de la educación superior con la conducción del doctor Gustavo Estrella. Educación Superior.